¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Pues hay más o menos. ¿Qué pasó esta semana, Toño? En todos lados. ¿Por qué? Porque ahora sí estuve un poco desconectado de las noticias. Mucha Pues información satura. digamos lo que encontré fue lo del Super Bowl, muchos comentarios en torno más que al partido, al medio tiempo, ¿no? Al espectáculo Ujú. del medio tiempo con el Bad Bunny, fundamentalmente. ¿Y qué información te ha llegado de este episodio de que para muchos es que está todo como que dependiendo del contexto en el que estén, en el país en el que estén, le dan significado o no. Los Le únicos dan un significado u otro. Los únicos que están en el mismo canal es Trump y los latinoamericanos. O sea, se sabe cuál es el mensaje implícito de esta situación. De ahí en fuera el resto se fue por otro tipo de comunicación, ¿no? Pues así es esto de la comunicación, ¿no? Un mensaje pues va dirigido a intérpretes y los intérpretes ahora se multiplican pues a través de o gracias a las redes sociales, a la televisión, o sea, los medios de comunicación como que han universalizado la posibilidad de mensajes, ¿no? Ujú. Mensajes coyunturales que están vigentes por un momento y al otro momento pues ya se fueron. Ahora, a mí lo que me llama la atención de toda esta situación es cómo para la mayoría antes de que pasara todo esto, o sea, te hablo de hace, ¿qué será? Unos 2 años o 3 años, pues estaríamos criticando quizás la música. Pero hoy con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues está tomándose esto como algo secundario y lo importante es todo el mensaje que hay alrededor pues sí, de este espectáculo de medio tiempo de un deporte que, por cierto, lleva el nombre de fútbol americano, aunque tendría que ser estadounidense, pero bueno, dejémoslo así en fútbol americano, en el Super Bowl. Y sobre todo por todo lo que, bueno, no sé si lo viste, pero el performance o lo que aparecía en cada cachito de escenario, a comparación de otros eventos, estaba todo bien planeado, todo bien calculado. Encontramos referencias de muchas partes de Latinoamérica. Algunas, pues bueno, él es de Puerto Rico, ¿no? Eh, pues había más de este sitio, de este lugar, de este país, aunque algunos mencionan que no es país, es un estado más de los Estados Unidos. Es protegido, ¿no? Ujú. Protectorado. Ajá, exacto. Entonces, pues sí, vimos ahí artistas que uno sí es de Puerto Rico, otro es estadounidense, pero que a pesar de haber cantado en inglés, permitió que una de sus canciones más emblemáticas de La Gaga, pues la convirtieran en salsa, ¿no? Entonces sí es interesante ver cómo es que esta influencia latina está mermando a los Estados Unidos con el idioma que, aunque no es propio, sí es algo que se lleva en común. Hablando de habla latina, ¿no? O sea, puede entrar ahí, por ejemplo, Brasil también. Entonces, toma todavía mucho más fuerza porque hay un presidente que pareciese, no de ahorita, sino desde hace ya de muchos años, ir en contra de los latinos, aunque al principio, para Trump, todos eran mexicanos, todos. Pero en realidad, poco a poco, pues, se va dando cuenta de que el solo hecho de atacar a uno, pues ha hecho que otros comiencen a decir, a ver, espérense. No es que vayan a luchar por México, ni para México, ni mucho menos. Pero, a ver, no somos mexicanos. Somos y empiezan a decirse, somos latinoamericanos. Cada uno.
con su país respectivo. Y no todos estamos pensando que pues esto debe de ser así, ¿no? Sobre todo dentro de las fronteras de Estados Unidos, donde, por cierto, creo que ganaron elecciones dos con apellido español, ¿no? En las últimas 2 semanas, creo. Y Sí, no sé. esto ha hecho que Trump quiera a toda costa comenzar a meter las manos en cuestión electoral, aunque su constitución, por lo que he estado por ahí leyendo, no le permite meter las manos, tiene que hacer el conteo de cada estado, no la federación, pero dice que pues lo va a tener que hacer, porque no están contando con, iba a decir sinceridad, pero no, creo que algo con la sinceridad, algo parecido, pero sí está viendo que está perdiendo estados donde había ganado con un amplio margen, ahorita está perdiendo con un amplio margen, y junto con esto que sucedió de Bad Bunny, pues parece que todo va mal en peor para Donald Trump. Ahora que estoy, a partir de lo que dices, estoy consultando, estoy googleando para... Primero dije, a ver, el español es uno de los idiomas más hablados, pero ¿qué tanto? Pues a nivel mundial, el idioma que más se habla es el inglés. 1.453 millones de hablantes. En segundo lugar, el chino mandarín, con 300 millones menos, o sea, 1.120 millones de hablantes. En tercer lugar, el hindi, con 604 millones de hablantes, o sea, la mitad, un poco menos de la mitad de el total de los que hablan inglés. Y abajo del hindi está el español, con 559 millones de hablantes. Esto es por cuanto que al mensaje, que además creo que no es del todo correcto, porque es un dialecto muy especial el que habla el Bad Bunny, ¿no? Es lo que te comentaba, que si nos vamos directamente a qué es lo que dice, te voy a ser sincero, no le entiendo. Ahora, lo que sí es un hecho, los ritmos, ¿no? Ajá, o sea, todo lo que tiene que ver alrededor de, sí, eso sí. La música. Fíjate, y en Estados Unidos, el español, fíjate, el primer lugar en Estados Unidos, obvio, es el inglés. Y en segundo lugar, el español en los Estados Unidos. Pero aquí lo interesante, según veo aquí el ranking, que dice, aunque el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos y solo el 20% de los estadounidenses son bilingües, en realidad se hablan más de 350 idiomas en todo el país. Y hay una reflexión, dice, esta cifra refleja el hecho de que Estados Unidos es una verdadera nación de inmigrantes. De alguna manera justifica, el miedo expresado por Trump, ¿no? Cada vez que puede, en el sentido de, pues, que están perdiendo el país. De ahí su reacción, creo que fue iracunda, ¿no? Al espectáculo del Bad Bunny, lo hizo enojar, según he estado escuchando comentarios. Ahora, mucho de ese enojo es fingido, pues es parte del espectáculo, parte de la obra de teatro, porque si los Estados Unidos tienen uno de los equipos de inteligencia más eficientes, imagínate si Trump no se enteró primero, antes que nadie, de cómo venía ese espectáculo, ¿no? O sea que aquellos que dicen
Trump se sorprendió, digo, pues que se los compre, a ver quién. Yo creo que estaba todo calculado, hasta el enojo de Trump, ¿no? Ese es mi punto de vista, esa es mi hipótesis. Porque el otro sería condenarnos a la estulticia, ¿no? Suponer que la inteligencia de los Estados Unidos no supiera el contenido del espectáculo. No, sí se estaba enterado. Ya había inclusive intentos por parte de Trump de pedirle a los organizadores del Super Bowl que buscaran quien sustituyera a Bad Bunny, porque decía que la música que iba a presentar, mejor dicho, iba en contra de los valores, ¿no? de los estadounidenses, cosa que pues también te pones a pensar, bueno, ¿de qué valores estamos hablando? ¿No? Sobre todo en estos días. Y que aún así pues no le hicieron caso, ¿no? O mejor dicho, sí le hicieron caso, pero no dijeron que no pueden realizar esos cambios. Entonces, es interesante ver cómo desde semanas antes sí ya sí estaba enterado. Lo que sí no se esperaba era que digamos que hubiera tanto apoyo, porque en ocasiones anteriores lo que uno a veces se llegaba a encontrar era, o por lo menos en los últimos años, sí era un espectáculo muy pobre, muy muy pobre. Inclusive ha habido muchas críticas de los que se presentaban. Se esperaba mucho más, un poco más de espectáculo. Pues nada más salía, digamos, la banda. Si era una propuesta de rock, ¿no? Principalmente siempre buscan que sea eventos donde sean estadounidenses o a menos que estén en un momento muy muy popular esos artistas, llámese Shakira, etc, etc, pero el espectáculo era así como en el centro y nadie más lo veía, ¿no? Prácticamente era así. Dicen que la última vez que llamó la atención esto del medio tiempo del Super Bowl fue cuando se presentó Michael Jackson, ¿no? Donde, O sea, ya llovió. sí, pues hablamos de los años 90, ¿no? Pero de ahí muy poquitos han llenado el campo para presentarse. Normalmente, te digo, es una base central y desde ahí. Y ahorita, pues no solamente fue en el campo, no solamente fueron los fuegos artificiales, no, sino que en las pancartas que estaban alrededor del estadio también se utilizó para mandar un mensaje, ¿no? Y fue parte del performance. Entonces sale en pantalla, se ve de fondo cuando empieza a mencionar a todos los países o casi todos los países de Latinoamérica. Eso ya tenía rato que no se veía. Entonces es interesante ver cómo es que hubo una gran organización para que esto se llevara a cabo. ¿Verdad? Mencionó a Cuba, Sí, México, sí, también a México, inclusive a Estados Unidos. Pero sí, como parte de América, ¿no? o sea, fue desde Argentina, así hacia arriba, hasta Canadá y el último terminó con Puerto Rico. Aquí sí me llama mucho la atención que una cosa es lo que dice él, lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Una cosa es lo que dice él y otra cosa es lo que realmente está pasando. Entonces en Estados Unidos se nos pinta como si de verdad estuviera eh, todos a favor de él, aunque las encuestas dicen que no. En las últimas elecciones internas dicen que no. Nuestra propia presidenta dice tranquilos, no es lo que parece. En fin. De alguna manera, un efecto importantísimo de este espectáculo de medio tiempo fue que se olvidaran un poco de los otros problemas, ¿no? Que tiene Trump al interior y al exterior. Y uno que parece ser cada vez es más que evidente, o por lo menos el tema ya lo he visto
considerado en muchas oportunidades, es el deterioro de su estado físico y sobre todo cognitivo, ¿no? Aquí yo creo que fue por esta presión que intentó hacer a principios de año. Ahorita ya le bajó. El problema es de que lo que se siembra se cosecha. Entonces, no sé si no lo tenían calculado o de por sí actúan muy visceralmente, que es muy probable. Porque pues ya se echó para atrás en todos lados, ¿no? Por ejemplo, lo último que platicamos, para no irnos tan lejos, porque iba a mencionar cosas de Europa y eso, pero Colombia, estaba la visita, ¿no? Inclusive lo platicamos, estaba la visita planeada de Petro a la Casa Blanca. Todos, bueno, por lo menos aquí lo comentamos, teníamos una expectativa sobre esa reunión. ¿Cuál? Pues de varios flancos, ¿no? Pero uno de ellos es que probablemente podría utilizar esto Petro para humillar de alguna u otra manera a Trump. Sin embargo, salieron como A amigos, Trump, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque por su estado cognitivo, si es que ah, llegase a darse o en su momento, si es que se hubiera llegado a una discusión, muy claramente Petro iba a defenderse y sí iba a tener ventaja. Sin embargo, las fotografías que se presentaron, pues fue que todo estuvo tranquilo, estuvo en paz, ¿no? Aparentemente. oye, y por cierto, yo no he visto videos de eso. Casi no han sacado material de esa reunión, más que por ahí una foto donde están comiendo, un documento que firmaron, y creo que eso es todo. Y muy elogioso, ¿no? Ujú. De Trump hacia Petro. Entonces ahí es como, aquí hay algo raro, o fue parte de la solicitud de, de la Casa Blanca, pero no sé, solamente sabrán ellos mismos qué sucedió allí, porque lo que hacen público normalmente no es todo o no siempre es lo que se muestra, ¿no? De lo que sucedió realmente tras bambalinas, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta ahorita no hubo gran problema, pero tampoco fue eso bueno, en mi caso sí, yo esperaba que hubiera un poquito más de foco, ¿no? Como que los medios simplemente es de, pues, si sucedió algo, yo creo que lo apagaron, como están acostumbrados a hacer, ¿no? Y como nos mandan información directamente de allá hacia acá, pues es muy probable que si sucedió algo, pues no estemos enterados hasta dentro de algunas semanas o meses donde se empieza a filtrar la información o que Petro, pues, saque como carta bajo la manga algo que pues tuvo o estuvo, digamos, eh, manteniendo ahí en la mesa, en esta reunión, que no lo pudo sacar en su momento y que haciendo referencia a ello, pues a lo mejor lo pueda ocupar, pero quizás después. Lo que sí parece checar es lo que el mismo Trump ha dicho, ¿no? Cuando yo entro a una negociación, dice Trump, yo entro atacando. Si se asustan, aplasto. Si no se asustan, negocio. Y lo que Petro mostró es que no se asustó, ¿no? Entendió muy bien el mensaje que el mismo Trump ha mencionado en varias ocasiones y se comportó correspondientemente, ¿no? Ahora, una discusión muy tensa, si es cierto eso de su deterioro cognitivo, lo hubiera pues sacado, ¿no? De su nicho de confort a Trump. Surge una pregunta, ¿hasta cuánto van a seguir conservando esta información de su ya falta
de capacidades para seguir gobernando o para seguir en el puesto, yo diría, porque gobernando, pues están gobernando los que están en segundo lugar, ¿no? Yo creo que el más fuerte de ellos es el Vance, porque además es el vicepresidente, porque Rubio tiene su contra el que es cubano, ¿no? Sí, por hablar bien el español no creo que llegue a la silla. O no en tiempos de Trump. No, yo creo que es por su origen, Por eso, sí. No porque hable español, tú. pues es que pareciese que si no eres... Es que es muy ambigua la manera en la que Trump hace estas diferencias, ¿no? Porque quizás no vaya directamente por el idioma, sino por... inclusive tampoco por el origen, simplemente es aquellos que están de acuerdo con él o no. Y claro, está claro que sí tiene que ver el color de piel, eso lo ha mencionado ya muchísimas veces, ¿no? Pero sí, no creo que vaya tanto por el idioma, aunque tarde que temprano va a ser un factor, ¿no? Ahorita lo está haciendo, por ejemplo, con el AI, si no te escuchan hablar inglés de manera fluida, si te encuentran con algún acento diferente, o que ellos crean que son diferentes, bueno, luego ya andan sospechando y te preguntan, ¿no? Y papeles, pero de ahí en fuera, pues no. Pienso que va más por esta cuestión de quién puede seguir esta idea, ¿no? Porque a lo mejor nosotros, como podemos decir, no, pues Rubio, cubano, sí, es viene de Cuba, ¿no? Puede que tenga este resentimiento, puede que quiera tener el poder para algunos planes malévolos, ¿no? Pero a lo mejor desde los ojos de Trump es todo al revés, ¿no? Va a decir, no, es peligroso que quede porque una de esas tientan su corazón latinoamericano y se viene todo el plan para atrás, ¿no? Entonces, aquí es una cuestión de confianzas y desconfianzas. Ahora, creo que le estamos dando demasiado peso a Trump en esto de elegir a su sucesor. Pues es que él no lo elige. Es que, bueno, ahorita más o menos intentando responder a lo que dijiste hace un rato. No, yo pienso que se va a ver cosas antes de que sea algo oficial, cuando lo quiten Sí, sí. del puesto, ¿no? Uno, ya no lo van a dejar escribir en su red social. Eso es un hecho. Porque ahorita con lo que pasó de Bad Bunny, se echó media cuartilla casi por cada mensaje, ¿no? En su red social. Entonces, ¿Y qué dijo? no, pues lo mismo que ahorita te mencioné, ¿no? Que no se le entendía Pestes. nada, que no deberían de haber dejado que se presentara. Todo lo malo que ha dicho en semanas lo dijo en un tweet, que no es un tweet, es muy parecido a X, su red social, pero sí se echó casi una Biblia ahí. Oye, entonces, lo que tú dices abre el camino a especular que ya no lo toman en cuenta, ¿eh? O sea, si es sincero en sus mensajes, pues este enojo ya lo traía, ¿no? Ya lo tenía desde que se estaba preparando el espectáculo. Por eso te digo, es que ya lo sabía desde hace días, semanas. Entonces, o finge o ya no le hacen caso. En No, pocas... no es que finjas, simplemente es que, pienso yo, que una cosa es lo que él pueda decir y otra cosa es lo que, por ejemplo, esto del Super Bowl ya está planeado desde hace meses, inclusive Sí, sí, años. sí. O sea, no pueden romper contratos, sale más caro romper un contrato que a que todo esto siga, ¿no? Entonces él puede decir misa. Bueno, pero eso del dinero para ellos tampoco es muy, sería muy problemático, ¿no? Pero aún así, o sea, ya todo lo que vimos, te digo, ya había antecedentes de espectáculos muy pobres, muy pobres.
donde, te digo, ya muchos decían, ay no, ya, el medio tiempo, mejor lo ocupamos para hacer otra cosa. O sea, ya era la clásica de ponen el atril o lo que sea en medio del campo, tocaban y ya se acabó, eso era todo. Ahorita fue toda una preparación, o sea, no sé cuántos salieron en escena, cientos, y las cámaras y todo el estadio, o sea, fue un espectáculo. Según un periódico que antes era Pro 4T, pero ahorita ya está medio raro. ¿Cuál? Nación 321. Ahorita menciona aquí que piden congresistas investigar a Bad Bunny y NFL por violar estándares de decencia en televisión abierta de los Estados Unidos. Fíjate, compara eso con el contenido de los archivos escandalosos, ¿no? No se comparan, No, nada que ver. nada que ver. Entonces, lo están usando como cortina de humo al interior de los Estados Unidos, ¿eh? Cada vez sale más información que ya es imposible. Inclusive hasta ya salen temas de chismes, ¿no? Donde la sí, ex esposa de, bueno, del, pues del susodicho de estos archivos que están sacando en Estados Unidos, porque ahora hay que tener cuidado, no hay que mencionar siquiera ese apellido porque te ponen los de YouTube, hay una advertencia. ¿A poco? ¿En serio? Sí, y pues ya andan saliendo ahí, te digo, en chismes de que está negociando con Trump, ¿no? Para que si la saca de la cárcel, pues hable a favor de él. O por lo menos eso es lo que publica el Universal Online. Porque ya di que no hable bien, que no hable mal. O sea, no creo que se comprometa a hablar bien de Trump, sino a omitirlo. Uh-huh. Ya con eso. Ahora, esos archivos también son una cortina de humo, ¿no? Donde yo creo que está el problema y que a toda costa tratan de ocultar pues lo que llevó a Biden a la derrota. ¿Qué fue? El factor económico. Parece que es muy alta la inflación de Estados Unidos, ¿no? Demasiado. Toda política arancelaria afecta a los consumidores. O ya no entran productos por tales aranceles y si entran, pues mucho más caros, ¿no? Entonces lo que tratan desde mi punto de vista, lo que tratan de defender a toda costa es el modelo, la estructura del modelo económico estadounidense, ¿no? O sea, el capitalismo. Bueno, Además, yo tengo entendido que esto de los aranceles no... A ver, ¿cómo decirlo? O sea, se pensaba al principio, porque lo vi en un montón de videos, donde se iba a encarecer supuestamente las cosas en Estados Unidos por esta estrategia, llamémoslo así. así es. Pero se supone que no le van a cobrar a las empresas que piden, sino a las empresas que surten. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, si China le pide o digamos manda chips de video a Nvidia, quien paga es China, no Nvidia. Y entonces, en teoría, el costo para los estadounidenses dentro de Estados Unidos supuestamente no iba a ser afectado. Quienes iban a ser afectados son los que mandaban el producto hecho o las materias primas que estuvieran asociadas a, y quienes iban a ser supuestamente beneficiados iban a ser los Estados Unidos, y quienes les iba a salir más caro iba a ser al resto del mundo si pasaba las fronteras de Estados Unidos hacia otro país. Por ejemplo, ahorita que menciono las tarjetas de video o chips para tarjetas de video, normalmente ya vienen hechas desde China. Entonces, supuestamente quien paga es China. Y tú me vas a decir, sí, pero la empresa de Estados Unidos está en China, entonces como si pagaran la empresa estadounidense hacia
Sí, pero había una cláusula que si eran empresas estadounidenses no iban a pagar eso. Entonces sí iban a pagar, digamos, los países que estaban o que iban a estar involucrados en estas sanciones, ¿no? En esta presión para que supuestamente se sentaran a negociar con Trump, supuestamente. Y pasara ese producto, pasa por Estados Unidos y ya sale con el costo de cómo se hubiera pagado esos aranceles. Por ejemplo, si una tarjeta llega a Estados Unidos y de ahí viene hacia México, ya entonces aquí en México se iba a comprar a esas cantidades. Es por eso que las tarjetas de video, por ejemplo, pasaron de 4,000, 5,000 pesos hasta a veces 12,000, 15,000 pesos. Pero en Estados Unidos se han mantenido, no todos, algunos productos todavía con precios normales, llamémoslo así. Claro que hay algunas cosas que dijo China, no, pues ya no te las voy a mandar así como me las pides. Y fue la guerra de todo esto. Y sí hay cosas que se subieron, ¿no? Pero de ahí en fuera no ha sido tanto el impacto por el momento. Porque supuestamente esta presión, como hace un rato dijiste, ¿no? Él ataca, espera que los demás agachen la cabeza y entonces él ponga o imponga, mejor dicho, sus decisiones y el otro tiene que acatar. Con México ha sido diferente, ¿no? Parece que ha respetado mucho esa situación, a excepción de algunas cosas específicas como el acero quizás, pero lo básico, digamos, se ha mantenido sin tocarse por los aranceles por el momento. A ver, tomando en cuenta lo que tú dices, voy a poner un ejemplo, a ver si te entendí. Si China producía una mercancía en $1, o sea, a China le costaba $1, tenía que venderla para hacer negocio mínimo en $3. Mínimo. Te digo esto porque los comerciantes lo que dicen, por cada peso que inviertas tienes que sacar 3. Sería 4, ¿no? Porque China sigue fabricando su mercancía en $1, pero en lugar de meterlo a Estados Unidos con un costo de 4, o una de dos, o lo vende más caro, digamos $6, o paga lo del arancel. Yo creo que en ningún caso es lógico. Son negocios. Pues sí lo hace. ¿Cómo lo hace? O una de dos. O lo hace directamente o las empresas involucradas. Porque a veces uno dice, ah, no, es estadounidense. Sí, pero también hay otros países involucrados en esa producción. No nada más Estados Unidos. ¿Qué pasó con Corea del Sur? Cuando vieron que iba a suceder eso, dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor lo traemos de China para acá. Nosotros tenemos, en ese momento, ¿no? Tenemos ciertos privilegios con aranceles con Estados Unidos, o referentes a aranceles con Estados Unidos. Y desde aquí ya se los vendemos y ya no pagamos eso que le impone a China. Y entonces lo que estuvieron haciendo, sacándolo por terceros, para poder ingresar, principalmente era Europa. Por eso es que Trump en su momento estaba molesto de que hicieran eso, ¿no? Que Europa apoyara a China, pero no era una cuestión de apoyo, era una cuestión de que se mantuviera toda la economía mundial lo más estable posible, ¿no? Entonces, en el caso de México no se ha visto tanto porque, te digo, ha habido cierta negociación y hasta ahorita la cosa ahí va. Pero, por ejemplo, México quiso hacer lo mismo, quiso ponerle aranceles, o lo hizo, mejor dicho, a China. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Pagan el impuesto y te llegan las cosas casi como normalmente las comprabas, que era con envío gratis y solamente pagabas el costo de... Lo que tú dices entonces es que el destinatario final, el consumidor, no paga extra. Depende qué producto. Porque, por ejemplo, ahorita que se le volteó la tortilla, específicamente, por ejemplo, con Nvidia. Antes China necesitaba fuerza de esos procesadores. Ahorita que ya cerró la compra de estos mismos, y que por cierto esto le afecta más a Taiwán que a Estados Unidos, pero en la bolsa sí le afecta a la marca Nvidia, ¿no? ¿Por qué? Porque son miles de millones de dólares que no van a recibir. ¿Y qué pasa? Que entonces sí afecta, porque cuando algo comienza a
a no venderse, uno se almacena, pero esa pérdida es para la empresa. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Va a abaratarlo, pero si la armadora o las armadoras se encuentran en ese país que te lo pedía y ya no te lo pide, pues prácticamente eso es casi tirarlo a la basura. Es por eso que ahorita en el CES de este año, que dijo Nvidia, ya no se van a producir más tarjetas de video. Nos vamos a dedicar a la inteligencia artificial. Y muchos, pero ¿por qué, no? Y aparte se está racionalizando la venta. Porque aunque hay un exceso o va a haber un exceso de producción, también van a parar de pedir y entonces tienen que ir racionando lo que ya hay. Incluso dijeron, esta serie nueva que salió se va a cancelar en cuanto a producción y vamos a regresar a una serie anterior. Y la que estaba planeada, que era la que iba a salir para este año, se cancela por completo. Y no es por una cuestión de que, no, va mal la economía. No, simplemente es porque pues tienen un montón de producto que tienen que ver dónde lo van a armar y de ahí tienen que sacarlo poco a poco porque no se sabe cuánto es lo que va a durar. Porque a diferencia del Bitcoin que se utilizaba tarjetas de video hace algunas décadas, bueno, hace unas, sí, décadas ya podríamos hablar de ello. Aquí lo que se utiliza es la memoria RAM. Eso sí, se está produciendo como pan caliente. Pero por ahí no hay ningún problema, porque eso es otro cantar. Lo que sí le pega al consumidor en realidad es que hay algunos insumos que sí el productor estadounidense ya se le encareció, por ejemplo el acero, algunas otras cosas. Porque, por ejemplo, aquí en México no está así de, pues vamos a pagar el arancel y se acabó. No. México dijo, no, pues cobras eso, se cobra eso, ¿va? Pero va directamente al bolsillo estadounidense, ¿no? Y entonces suben los precios. Y ahí sí le está afectando. Y algunos otros productos. Pero te digo, no es así directo como lo vemos en las noticias. Ya, pues, pone tanto de arancel, entonces el costo interno va a subir. No es así nada más. Por el ejemplo que tú pusiste, a ver si lo entendí, lo que está ocurriendo es que muchas expectativas en la producción de mercancías se están suspendiendo. ¿Por qué? Porque no hay consumidores. En el sentido de que no tienen el poder adquisitivo para comprar esa mercancía. No, es que te estás centrando otra vez en el comprador, no. O sea, sí tienen el poder adquisitivo, sí lo compran, pero está escaseado a pesar de la alta producción. A ver. suena Es contradictorio, contradictorio. pero es que es como si, a ver, tú produces manzanas, se están produciendo las manzanas, pero como ya quien te compraba las manzanas para hacer jugo de manzana ya no quiere las manzanas, entonces dices, ¿cómo le hago si este cuate ya no me va a comprar las manzanas para hacer jugo de manzana? Entonces tengo que buscar quiénes van a hacer jugo de manzana porque si no se me va a quedar ahí la producción. Pero el problema es de que sé que se viene un temporal en el que probablemente los árboles que producen las manzanas, por algo que ese mismo país que me canceló la compra de manzanas para hacer el jugo de manzana, va a hacer que mis árboles mueran a corto o mediano plazo. Pronto mis árboles ya no van a producir manzana. Entonces, aunque tengo mucha manzana, tengo que racionalizarla para venderla lo menos posible a aquellos que sí puedan hacer el jugo de manzana y venderlo. Entonces, no es cuestión del que consume, sino de cómo se está racionalizando los insumos y los productos. O sea, una política, empiezo a entender tu ejemplo. Viene la política proteccionista, ¿no? Que es en el fondo, eso es lo que significa la política arancelaria, proteger el mercado interno. ¿Y qué significa el mercado interno? Pues la producción también interna de esa mercancía. De ahí las reiteradas exhortaciones de Trump
de que las compañías produzcan en los Estados Unidos, que si están instaladas en otro lado, pues ya se olviden de eso y que se instale en los Estados Unidos. Para cerrar el ciclo, se produce acá, se consume acá. Pues si sigue el dólar así como va en picada, sí va a ser una buena opción eso que dice Trump. Ahora, según veo, la inflación en los Estados Unidos es el 2.7. Ya no creo en mucho de esos datos. Este dato viene de CN en español, ¿no? Porque si no, ¿qué datos? Es que esos datos, imagínate, si ponen Argentina, que está mucho mejor que México, sabiendo que está malísimo, ya cualquier otra cosa no les puedo creer. Bueno, no, porque nada más comparas digamos, el precio de la moneda y te das cuenta que no es así. Pues el peso se lo lleva, pero 100 veces más, ¿no? En cuanto a la moneda. Ahora, en cuanto a la moneda, ¿cómo va el dólar con respecto al peso? En este momento estoy abriendo el sitio y por cada dólar están dando 17.19 pesos. Están solicitando, ¿no? O sea, el dólar cuesta 17.19. Ya está más cerca del 16 que del 18. Yo me iría más por el valor directo con los metales. Ese sí nos va a dar una referencia más Bueno, con clara. respecto al oro, dices. Cualquier metal que pueda, digamos, ser una referencia para cualquier moneda en el mundo. Porque Pues esto de que entre una moneda y la otra seguimos cayendo en esta especulación. porque si es lo que tú dices, es lo que parece ser, está afectando. Quien tiene el control de esos metales que se dicen raros. No, ahorita sí, inclusive hasta estos materiales raros siguen manteniéndose en la parte de la especulación. Porque ahorita No, sí. estamos en una crisis interesante por esto de la inteligencia artificial, en la que pareciese o parecía que se tenía todo para que pudiera esto ser grande, cambiar literalmente el mundo con la inteligencia artificial. Ya nos dimos cuenta de que sí, pero no. Lo que mencionaba hace algunas semanas, ¿no? Hay límites físicos que no van a permitir tan fácil estos cambios, y menos ahorita con estos cambios económicos. No, vámonos con lo básico, te digo, con metales que se le han puesto valor desde hace siglos, el oro y la plata. Ahora, esos metales de pronto dejaron de tener la importancia que tenían en el pasado. Uh-huh. Se les puede dar un mayor peso ahora por conveniencias financieras. Pero ¿por qué era muy caro el oro? Porque era escaso, ¿no? Es escaso todavía. Es escaso. Por eso es que los nuevos metales desplazan al oro. ¿Por qué? Porque son más escasos que el oro. Y además, de ellos depende el desarrollo tecnológico. ¿Cómo ocultar, digámoslo así, el fracaso tecnológico en los Estados Unidos? Empobreciendo a todo el mundo. Ahora aquí el problema es que en el tablero hay más de un solo jugador, ¿no? China no va a modificar su política de desarrollo solo para ayudar a los Estados Unidos, ¿no? A menos que les convenga. Porque puede pasar, ¿no? Que Sí. China y Estados Unidos lleguen a un acuerdo y finjan que están pasando cosas, pero pues ya hay un acuerdo en firme en otro sentido. Ahora, pero ¿por cuánto tiempo se puede sostener esta ficción? No por mucho, porque efectivamente la economía tiene que ver con satisfactores materiales, ¿no? No con satisfactores espirituales o ideológicos. ¿Tienes para comer, sí o no? No. Ya. ¿Tienes para comer? Sí. Órale. Para comer mejor que lo que venías comiendo,
o has empeorado. O sea, son cuestiones que no se pueden ocultar porque son elementos materiales, ¿no? Pues esto está en marcha y mi opinión es, desde la pandemia, yo digo que la pandemia fue inducida precisamente para atribuirle a un factor como el virus el fracaso del capitalismo. O sea, por el virus todas las economías aceptaron que se empobrecieron, ¿no? No, pues no, es por culpa de la pandemia. Pero en realidad la fractura viene de lo que le da, digamos, las venas del sistema capitalista, que es el sistema financiero. Ya es insostenible las expectativas que la gente tiene al margen de lo material, ¿no? No porque yo quiera o lo desee, va a estar disponible. ¿Cuántos millones de pesos tendrá, por ejemplo, Slim en su bolsillo? ¿1 millón? No sé. Entonces, cuando se dice tiene 1,000 millones de pesos, o los multimillonarios gringos, ¿no? Que tienen miles de millones de dólares. ¿Dónde está esa cantidad de dólares? Pues en ninguna parte. Forma parte de las cuentas de las bolsas de valores. Pero imagínate, ¿en dónde se podría almacenar 1,000 millones de dólares y esos 1,000 millones traducidos en pesos? Ahora, por otra parte, México le debe 1,000 millones de dólares, tiene su deuda de 1,000 millones de dólares. ¿A quién se los debe? Y si no paga, ¿cómo se le cobra? Estoy tomando este ejemplo de México, pero son más los endeudados en el mundo, países endeudados, que países acreedores, ¿no? O no sé si haya algún país, uno solo, que no le deba algo a alguien. ¿Quién es ese alguien? Pues quién sabe. O sea que mentes como la nuestra, que están poco informadas en cuanto a cómo se manejan estos asuntos en el mundo financiero, pues nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? Y como tú dices, sí, son elementos contradictorios. Sí, pero los que estudian estas cosas, como normalmente siempre buscan explicar a partir de la teoría lo que sucede, todo lo que ahorita te acabo de mencionar te van a decir que no es posible. Y te van a dar toda la parte teórica de qué es lo que realmente está pasando. Y entonces te van a decir, no es lo que estás diciendo no es verdad. Esto lo sustenta y hacen toda una entrega, ¿no?, de investigación, casi se puede decir científica, para que todo lo que te acabo de decir suene como algo ilógico. Pero es que está pasando. O sea, no es que Sí, lo diga yo, sino que es lo que está pasando. Te digo sí, que sí, que va a haber teorías que van a decir sí, pero desde adentro de estos procesos que ignoras. Pero está pasando. O sea, es algo interesante ver cómo es que lo que yo te he mencionado en otros programas, ¿no? Los saberes se han convertido también en parte de... Tratan de darle certidumbre al resto en medio de una tormenta. fíjate, estoy de acuerdo con eso. Siempre ha sido así. Los saberes en forma de religión, de ideología, pues son para ocultar cosas de la realidad, ¿no? Y para operar a favor de unos y en contra de otros. Porque son producciones simbólicas, son producciones lingüísticas. Lo que creo que está pasando ahora
es que se están construyendo, y no creo que sea reciente, eso ya tiene tiempo, se están construyendo supuestamente o supuestas teorías que no explican nada, ¿no? Justifican todo, pero no explican Justifican nada. todo, pero no explican nada. O sea, lo que se presenta como teoría científica no es más que un instrumento ideológico, ¿no? O por decirlo de otra manera, el instrumento simbólico para que la gente crea que tiene una explicación, lo que no tiene explicación. Y yo digo que la explicación más importante que que se trata de ocultar es el retroceso en cuanto a las teorías que justificaban el capitalismo, ¿no? Hegel decía en una de sus, bueno, no en una, en varias de sus obras, para que haya un amo se requieren 1000 súbditos. ¿Quién necesita de quién? ¿El amo de los esclavos o los esclavos del amo? Decía, pues los dos, porque si no, no le daría sentido a ese esquema del amo y el esclavo. Si el amo se quisiera imponer absolutamente, y esto significa no depender de los esclavos, él mismo se aniquilaría, porque es impensable un amo sin esclavos. Y a la inversa, los esclavos para mantener su condición de esclavos necesitan de amos, ¿no? ¿Dónde se rompió esa lógica? Pues cuando alguien propuso que el amo muere cuando el esclavo hace todo lo posible por dejar de ser esclavo, para ser pues otra cosa, menos esclavo. Puede ser un ciudadano, puede convertirse en persona, pero ya no asumirse como esclavo, a menos que lo siga haciendo inconscientemente. O sea, que sea esclavo sin darse cuenta que es un esclavo, ¿no? Pero socialmente hay elementos que, por lo menos al cuestionar el estatus, van a tratar de mostrar al esclavo que no necesariamente debe mantener esa condición, ¿no? Entonces se producen cambios. En México se le ha llamado transformación. Cuando López Obrador dice el pueblo sabio, no quiere decir que lo sea, que se debe trabajar para que lo sea. Es un objetivo a concretar, no es una realidad, ¿no? Porque si no, no tendría sentido la política. La política lo que propone es modificar el presente en aras de un porvenir, ¿no? Que de hecho lo que está en juego no es un porvenir, son varios, hay varias propuestas, ¿no? Y México tiene la suya, socialista, comunista, capitalista, pues creo que tiene de todo, pero está construyendo un camino distinto a los de los demás. Y solo así tiene sentido, desde mi punto de vista, el que se enarbole como valor el sufragio universal. O sea, vas a sufragar, vas a votar, hazlo sabiamente. Ahora eso es una expectativa, pero en los hechos muchos están acostumbrados a votar dependiendo de las condiciones inmediatamente que tienen en el exterior, ¿no? Si te regalan gallinas, tanques o, como decía el observador, frijol con gorgojo, pues vas a votar por ellos. Y si la mayoría lo hace, pues con mayor razón tú, en lo individual, al votar por un puñado de frijol con gorgojo, te vas a sentir bien porque esas son las condiciones. Pero si metes otra expectativa superior a esa,
caes en la cuenta de que una sociedad puede avanzar siempre y cuando sus ciudadanos avancen en cuanto a calidad de vida, lo que significa una mejor dieta, mejores condiciones de salud, refugio para guarecerte del exterior, ¿no? O sea, casas, habitaciones. Por sí solo estos elementos materiales harán que los cuerpos impactados por esos elementos sufran cambios. Y si el cuerpo sufre cambios, el cerebro también. Y si el cerebro sufre cambios, beneficiándose de todos estos factores que rodean al cuerpo, los satisfactores, pues las condiciones van a cambiar. Ya será cada vez más difícil que alguien acepte la condición de esclavo, ¿no? Es como, ahorita me viene a la mente la famosa alegoría de Platón, ¿no? De la caverna. Mientras los hombres están viendo las sombras del fondo de la caverna, creyendo que ese es el mundo, pues se van a sentir bien entre las sombras. Solo aquel que se atreva a dar media vuelta y ver hacia la entrada de la caverna, pues se va a dar cuenta de que las sombras son objetos que existen fuera de la caverna, pero cuyas sombras están proyectadas en el fondo de la caverna. Ese que se dio media vuelta es muy probable que encuentre satisfacción intelectual al asumirse nuevamente como una persona que se satisfaga con las sombras, ¿no? Y eso está pasando en México, de alguna o de otra manera. ¿Cuántos cerebros de mexicanos están recibiendo mejores estímulos que hace 10 años? Porque toman leche, comen carne, verduras, en fin, porque han modificado su dieta. A lo mejor han incrementado la calidad de sus ratos de ocio, ¿no? Pues esto poco a poco va impactando y le va dando condición, pongo todavía entre comillas, de sabio a esas personas que han cambiado su estatus anterior. Si se mantienen estos estímulos, pues dentro de 20 años, obvio que las condiciones van a ser distintas. Si además se le ha agregado el satisfactor del consumo de símbolos, ¿no? A través de la escuela, incrementar la capacidad de la gente para entender teorías científicas, manejar los cálculos matemáticos, la lógica, hablar, escribir de una mejor manera o de una manera diferente, ¿no? Y aquí estoy pensando en cómo se han, ¿no?, agregado a nuestros instrumentos lingüísticos esos signos que abrevian la comunicación. Por ejemplo, los memes, ¿no? ¿Cómo se llaman las caritas sonrientes, enojadas, emoticones? Los emoticones. Todo eso ya forman parte de la comunicación. Algunos los usan más que otros, pero no van de salida, ¿eh? Esos ya se quedaron. Y en conclusión, para esta parte de mi intervención, hay cosas que pasan en el tablero global, ¿no?, del mundo. Y hay muchos jugadores. Hay jugadores que tienen más ventajas que otros, hasta tal grado de que, como los Estados Unidos, pueden cambiar las reglas del juego. Si la defensa de los derechos humanos era parte del juego, bueno, pues ahora ya no. Ahora vamos a jugar de otra manera. Oiga, que estás agrediendo, no importa. Y sabemos que solamente alguien más poderoso puede sancionar a quien viola una regla, ¿no?
Pero si no hay nadie más, a menos que pienses que Dios lo va a castigar, pues bueno, síguelo pensando. Pero eso nunca ha ocurrido, ¿no? A menos que piensen que Dios está castigando a Trump hasta convertirlo casi casi en un guiñapo. Yo no creo que sea eso, sino es su estilo de vida. Estilo de vida de toda su vida. En fin, este juego esta obra de teatro llamada Desarrollo de la Humanidad es muy interesante, ¿no? Y consta que no metí en mi narración algo que también es muy importante, los artefactos inteligentes. ¿Cómo la ves? Desde hace años, desde que estudié psicología, o comencé a estudiar psicología, sigo cuestionando mucho ese concepto de inteligencia. Pero, bueno, ahorita que mencionabas esto de, pues sí, de manera básica, cómo es que lo que antes era quizás o bueno, yo lo interpreto así, un proceso de beneficio momentáneo por uno que probablemente sea a largo plazo. Ahorita ya son las pensiones o la ayuda a los jóvenes en cuestión económica, con becas. Me acordé de un cuate estando pero, que quizás no sea el que dé más risa, porque siempre toma temas políticos y algunas otras que quizás para la mayoría no llame mucho la atención, pero decía en uno de sus... dice, hay algo que no me logro explicar. Dice, porque todos sabemos, ¿no?, cómo se manejaba. Y hacía alusión, ¿no?, al PRI, ¿no?, específicamente, pero no lo menciona. Dice, cuando llegaban, tocaban a mi casa y me decían, mira, acá le tengo una despensa para usted, ¿no? Y yo veía a mis papás, a mis abuelos que decían, ah, pues gracias. Dice, no, 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 no. Dice, no, no, ¿cuál gracias? Que esa despensa nos tiene que, pues, de alguna manera prometer que va a votar por nosotros. Ah, pues de quién son, ¿no? Dice, ah, pues somos del partido, de la bandera. Y dice, aparte, si nos lo garantiza, le damos 500 pesos. Dice, pues órale va, ¿no? Dice, ¿y cómo es el mexicano? Decía, ¿no? ¿Cómo es el mexicano que ya teniendo su despensa y sus 500 pesos en la bolsa, dice, llegando el día de la elección, se metía en esa urna, dice, donde se aísla uno del mundo, con las papeletas de los partidos políticos para votar, y sabiendo que nos han hecho daño por décadas, sabiendo que nos han dejado con hambre, que han matado a los nuestros, que nos están trayendo mal. Son tan grandes los valores de esos ciudadanos que agarran y todavía dicen, híjole, pues yo sé que me ha ido mal con este partido, ya perdí mis derechos laborales, ya perdí todo, ¿no? No hay justicia para mí, solamente para los ricos. Sé que me va a ir de la tristeza si voto por este partido, pero no le puedo quedar mal. Ya me dio mi despensa, ya me dieron mis 500 pesos. ¿Qué van a pensar de mí si no voto por este partido que ya me dio esto? Van a decir que soy un malagradecido, van a pensar que soy... No, pues ante todo, primero mis valores, ¿no? Y ahí van, votan por ese partido. Y después dices, chin, la regué. Dice, pues ahí es a donde está el problema, dice. Nuestros valores, somos tan buenas personas, dice, que volvemos a votar por el mismo verdugo, por el temor a que vayan a decir que no soy una persona de confianza, que no soy una persona leal, que no soy una persona... ¿Por qué? Porque me dieron mi despensa y mis 500 pesos. Entonces me hizo recordar este fragmento, que dura 2 horas,
su stand-up, más o menos a lo que decía López Obrador en las mañaneras, ¿no? De los valores del mexicano. Pero cómo es que eh, después de tantos años, pues se ha buscado la manera de persuadir al ciudadano para hacerlo sentir culpable, de alguna manera. Ya sabemos que esto viene desde las creencias religiosas, para que en este momento en donde existe una disonancia cognitiva, pues termina siendo lo correcto a pesar de que se sabe que las consecuencias van a ser todo menos las deseadas, ¿no? Y que así muchos vivieron por décadas y que después ya con una reflexión un poco más fría era de yo no debí de haber votado, ¿no? Regresando un poco a este stand-up, ¿no? Pero ya lo hice. Pero si no lo hubiera hecho, entonces hubiera quedado mal conmigo mismo. Y así, ¿no? Se hace una especie de paradoja. Y entonces, regresando a López Obrador, mencionaba que se tenía, ¿no?, que rescatar esos valores y redirigirlos, ¿no?, hacia la justicia, hacia, bueno, la democracia, y comenzaba, ¿no?, a mencionar varios conceptos más. Entonces, esto que ahorita dices, sí, estoy en parte de acuerdo, pero también es porque podemos, muchos llamarían pecar de ingenuidad, pero no. Simplemente es de que sí tenemos tan buenos valores que a veces nos ha ido mal. Y quienes han despertado o han querido salir de ese yugo, han salido hacia sitios totalmente distintos, ¿no? O para bien o para mal. Entonces, esta búsqueda por el acuerdo, pues ha sido distorsionado específicamente por dos partidos, porque son los únicos que han estado en el poder, antes de Morena, a nivel federal, claro, que son el PRI y el PAN. Bueno, el PRI antes con otro nombre, ¿no? Pero bueno, en general PRI y PAN. Y es muy difícil que en... ¿Cuánto llevamos? ¿7 años? Menos de 7 años. Pues el chip cambie, ¿no? Como ahorita lo que mencionabas, lo de la cueva, ¿no? Es complicado. Sin embargo, con que uno haya volteado hacia afuera para ver de dónde venía la luz, ¿no?, para ver qué era aquello que proyectaba las sombras, qué es lo que había más allá de, pues ha hecho que muchos también volteen. Y claro, nunca va a faltar, por lo menos uno o dos, que digan, no, no tenemos que salir de aquí. ¿Por qué? Porque hay ciertos intereses. Y ahorita lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Cómo es que principalmente medios de comunicación pues se han dedicado, ¿no?, a que todos nos mantengamos en esa cueva. ¿Por qué? Porque muchos han salido de esa cueva y saben que hay allá. Y les dicen, vamos a salir todos. Y a lo mejor también se manejan con esa promesa, ¿no? Muy parecida, quizás no es una despensa ni 500 pesos, a lo mejor es el salario o los moches, o el chayote, o como tú le quieras llamar, ¿no?, que reciben estos cuates. Y que también quisieran ver qué es lo que pasa allá afuera, pero pues dicen, no, pues mejor nos quedamos acá adentro. Y hacía otra analogía, ¿no?, cuando en la Edad Media decían, bueno, pues ya cayó el rey, ¿no?, ya somos libres. Pero muchos, en lugar de decir, sí, somos libres, ajá, ¿qué? ¿Y ahora qué? Se quedaban todavía dentro de lo que era el reino, ¿no?, a pesar de que ya el reino existía. Entonces o no sé si estoy en lo correcto en lo que acabas de mencionar, este proceso de liberación, podríamos hablar ahorita en cuestión política de un proyecto a otro, a pesar de que sean muy distintos, este paso es muy, muy lento, ¿no?
esta comprensión, esta aceptar que podemos hacer algo diferente, es muy lento. ¿Por qué? Pues uno de los conceptos por los cuales iniciamos después de la pandemia, ahorita que lo mencionabas, ¿no? Que fue de los primeros temas y todavía me acuerdo, ¿no? El concepto miedo, pues es parte de, ¿no? Y es lo que utilizan los medios de comunicación aquí en México. Es lo que utilizan eh, muchos para, en gobiernos específicamente, en la disuasión, ¿no? Para que el otro diga, ¿sabes qué? Pues mejor negociamos, ¿no? Pero sí hay algo importante que se tiene que tener en cuenta. La congruencia. Por lo menos acá en México, por eso se ya... No, ¿sí fue Vargas Llosa o quién fue que le llamó a México en esos entonces? No me acuerdo si fue en los 80s o los 90. La dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque todo estaba engranado para que esto que luego llamo simulación se diera. ¿Sí fue quien lo dijo o quién mencionó eso? Sí, sí, fue Vargas Llosa, Sí, ¿no? Y en un sí, evento organizado por Octavio Paz. ajá. Todavía me acuerdo haber visto esos videos hace poco en YouTube. Y Televisa, ¿eh? Ujú. Fue Octavio Paz, Televisa, que organizaron, ay, la revista Vuelta. Sí, sí. Entonces, todo esto que acabas de describir, viéndolo, digamos, en la práctica y viéndolo cómo está en situación actual el mundo, pues es algo que se repite y se repite y se repite, ¿no? Esta lucha de por los que quieren que salgamos de la cueva, porque ya voltearon, quienes saben que hay algo más allá de la cueva y no quieren que los demás salgan, y los que pues están en incertidumbre porque no saben si voltear o no siquiera, ¿no? Y por ahí me acuerdo y con eso termino con otra pequeña analogía, ¿no? Yo pensaba que era exclusivo del mexicano, pero ahorita viéndolo, parece que es algo que hemos aprendido, por lo menos los latinoamericanos. Quizás más allá no me atrevería a decir lo mismo, pero esa famosa analogía del cangrejo, ¿no? Y la cubeta, que cuando ves que un cangrejo ya va para afuera, por el afán de que quieres salir de allí, pues te agarras del que ya está a punto de salirse de la cubeta y en lugar de apoyarle, pues lo vuelves a meter, ¿no? Y así estamos todo el tiempo. Yo creo que algo parecido sucede ahorita con el capitalismo. No sé. mm, Yo te digo, pensaba que era exclusivo del mexicano, pero viéndolo bien, no tanto. Han mencionado más de una vez una palabra, un concepto que a veces se nos olvida fácilmente, que es proceso, ¿no? Ujú. Pues un proceso es precisamente un camino que puede ser corto o largo, dependiendo de los pasos que des y del objetivo a alcanzar. Si vemos las cosas de esa manera, por ejemplo, y aplicado a la 4T, ¿qué podríamos decir de esta? O sea, de la 4T. Es que es un proceso que está siendo definido de manera, digamos, moderada, a través de reformas constitucionales. Entonces veamos cada reforma constitucional como un pequeño paso, que a partir del 19, pues ya son más de 100 pasos, ¿no? Los que se han dado. Y entre ellos, pues la reforma de los poderes, ¿no? El poder ejecutivo en primer lugar, la reforma del poder judicial, y ahora a través de la reforma electoral, pues la reforma al poder legislativo. Las cosas están cambiando y tomando como instrumento de cambio en este proceso, pues la discusión, que no ha sido tan abundante
como se hubiera preferido, pero sí ha habido discusión. Digamos que no discuten o no participan de la discusión, solo aquellos que deciden no hacerlo. Pero a través de las redes, por ejemplo, yo veo que muchos participan, ¿no? Sus puntos de vista, y desde hace mucho tiempo que no leo los chats. Los voy a leer a ver si han mejorado en cuanto a calidad. Es un camino tan largo pero se está construyendo paso a pasito, como decía la canción de Armando Manzanero. Ya casi para concluir, cada vez me queda más claro por qué se le sigue dando mucha importancia a la educación superior. O sea, es importante, pero quizás deberíamos de verlo ya con otro enfoque. Y cada vez me convenzo más ahorita que mencionas y que recuperas este concepto de que es un proceso, pues los oficios, ¿no? Que son procesos en su mayoría palpables. Cosa que cuando ya estamos en educación superior, muchas de esos procesos son más abstractos, ¿no? Son más teóricos. Que deberían de llevar algo similar, sí, pero se requieren otras habilidades. Desafortunadamente, las herramientas y tú lo mencionabas en el podcast anterior, que se han creado para ser más eficientes en esta parte abstracta o subjetiva que se maneja mucho en la educación superior, ha hecho que omitamos mucho esto, ¿no? El proceso. Cosa que en los oficios, si tú no mantienes el proceso o quieres saltarte algún paso, a menos que esté planeado para hacer un experimento o porque pretendes que algo va a salir distinto, que también se da en la educación superior, pero digamos que en el otro, en teoría o trabajando con teorías, pues puede inclusive justificar eso que te estás preguntando, pero si tú te equivocas a la hora de cocinar, simplemente la comida se echa a perder. O no sabe sabrosa, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay una gran diferencia, ¿no? Aunque es el mismo concepto, pero en su aplicación es muy distinta. Y te digo, hay muchas herramientas que están haciendo que omitamos esto, quienes por alguna razón trabajamos con cuestiones más subjetivas, más abstractas, ¿no? Sí, pero fíjate que ahora estás tocando un tema que muy interesante, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, que es el tema de la educación superior. ¿Qué es esto de la educación superior? ¿Por qué no educación a secas? ¿Qué queremos decir cuando decimos educación superior? ¿Superior a qué? Pero pues es un tema al que hay que dedicarle un buen espacio de tiempo, y lo haremos, ¿no?, en una de las charlas de este programa de México, el árbol de los mil frutos. No me había percatado de que ya estamos llegando al final. Los llamados de la naturaleza aparecen, pero no han aparecido con tanta urgencia como en anteriores ocasiones. Pero ya Sí, aparecieron. A mí ya me están llamando. sí, sí, sí. Y como decía el Mm. sabio de la película o de la obra El nombre de la rosa, de cuando ve a su aprendiz
moviendo los pies, las rodillas de un lado para otro, le dice, mira, se llama Atso, mira Atso, cuando entramos a mano derecha había una puerta, después de unas escaleras, es ahí donde tienes que ir en este momento. Y el otro pues apresura el paso y de pronto se detiene, oiga maestro, ¿cómo supo? ¿Cómo supo? Primero que yo tenía ganas, ¿no? Ujú. Obvio no le dijo, pues estás moviéndote como. O sea, cuando uno se mueve así es porque uno se está aguantando las ganas de desahogarse. Y dos, cuando llegamos, vi que un monje llevaba toda la cara apesadumbrada, se metió a ese lugar y cuando salió, ya salió con una cara alegre, ¿no? Entonces es ahí a donde tienes que ir. Porque le dice a Edson, oiga maestro, pero si nunca ha estado aquí, ¿cómo supo? Entonces le da los datos o las pistas que él encontró para sugerirle el que fuera a ese lugar. Y es que así nos movemos, ¿no? Sí. Por pistas, por indicios, por hipótesis, por errores. Y yo creo que así es como se ha construido, cuando se construye bien, esta opción de la educación superior. Que no porque se diga superior, lo sea, ¿no? ¿Qué características tiene que tener una educación para ser superior? Lo veremos en un próximo programa, ¿no? Pues bien, México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.